90% acetona pura y 10% de agua. Calcular las velocidades de flujo básicas del destilado y del residuo. Ya. A ver, antes de esto, quiero que me entiendan bien una cosa, ¿ya? Cuando nosotros estábamos viendo diagramas de flujo o diagramas de proceso, vimos que existían los diagramas de bloques. Entonces, dentro de estos diagramas de bloques habíamos visto unas operaciones que eran muy comunes y que de hecho por eso se simplificaba, se hacía más fácil o se denotaba dentro de los diagramas de bloques de estas operaciones. Entonces, por ejemplo, teníamos mezclado, proceso de separación, teníamos, o bueno, pongamos, no pongamos así, mezcladores, separadores sería, así. Mezcladores, separadores. Aquí tenemos reactores dentro de las principales. Entonces, por el momento, nos vamos a enfocar justamente a estas tres operaciones, ¿verdad, chicos? Estas tres operaciones nos vamos a dedicar a ver. ¿Y cómo se hacen los balances de masa en estas operaciones? Como ustedes saben, esta unidad es sin reacción química, entonces en definitiva nos vamos a enfocar a estos dos, ¿de acuerdo? Mezcladores y separadores. Ahora, una vez que ya hemos visto esta partecita que nos vamos a enfocar, hay que aclarar que dentro de los procesos que nosotros vamos a ver en esta unidad de los mezcladores, son procesos bastante sencillos. A ver, mezcladores. Ya. Entonces, dentro de los mezcladores nosotros vamos a tener un proceso en el cual entran diferentes líneas o diferentes flujos para obtener un flujo nuevo, ¿ya? En donde la composición del flujo nuevo, es decir, la composición de C, va a ser diferente a la composición de A y de B, ¿de acuerdo? ¿Sí me entendieron esta parte, chicos? Sí, profe. Ya, chévere. Ahora, dentro de los mezcladores hay que tomar en cuenta que el balance de masa general va a ser bastante sencillo. Simplemente vamos a tener, si es que estos se encuentran en estado estacionario, y aquí quiero que me escuchen bien, la mayoría de procesos en los cuales se utilizan mezcladores, separadores y reactores, en la mayoría ya se sabe que estos funcionan en estado estacionario. ¿Ya? Entonces no va a ser necesario que yo les diga que se encuentre en estado estacionario a estas tres operaciones que les acabo de decir, sino ustedes ya deben saber que la mayoría de veces estos procesos se llevan a cabo en estado estacionario. Entonces, al llevarse el proceso en flujo en estado estacionario, este balance de masa se hace bastante sencillo y me queda que A más B va a ser igual a C. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro esta parte? Sí, profe. ¿Sí, chicos? Pero reactores, mezcladores y Separadores. Ahora verán. Este va a ser nuestro balance de masa, ¿no? Obviamente, como ya hemos visto, de balances de masa específicos va a depender del número de componentes o de especies que se encuentren en las corrientes. Ya, entonces, ¿qué quiere decir esto? Si es que en B existen dos especies y en A existen dos especies, nuestros balances más específicos van a... Esto ya lo analizamos, ya vimos en la libertad, solamente es para recordar. Entonces, si ustedes se fijan, el balance de masa dentro de un mezclador va a estar bastante sencillo. Ahora, ya analizado los mezcladores, vamos con un proceso que en la industria es bastante utilizado en diferentes tecnologías, que son los separadores. Para generar estos separadores se tienen diferentes operaciones.
Dentro de estos separadores pueden existir evaporadores, pueden existir destiladores, separadores simples, separadores trifásicos, separadores trifásicos. Entonces, en estos vamos a ver un poquito, vamos a tratar de identificar cuál es cada uno de estos procesos que podemos tener dentro de separadores. Entonces, verán, cuando se habla de evaporadores, se considera que es un separador, ya que en este proceso lo que vamos a hacer es a eliminar, o en otras palabras, a separar un cierto componente de una mezcla original que tiene una temperatura de ebullición baja en comparación al resto de sus componentes. Por ejemplo, si yo pongo agua y azúcar en una mezcla y le caliento, el agua tiene una temperatura de ebullición o de cambio de fase más baja que el azúcar. Entonces, esto va a generar que a través de B se me elimine la mayor cantidad de A, es decir, de agua, perdón, no sería de A, sino de agua. Con eso, yo logro separar a B de A, ¿ya? O yo puedo separar el componente que se me va a ir en B de A. En eso consiste un evaporador. Esto es un evaporador como tal. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en los destiladores? Que ya hemos hablado un poco de estos. En los destiladores, aquí nosotros vamos a separar dos sustancias, pero basándonos en la diferencia de las temperaturas de ebullición. Entonces, si nosotros aquí le alimentamos a A con un componente X y con un componente y sabemos que la temperatura de ebullición de X es diferente, bueno, lo voy a poner mayor, que la temperatura de Y, nosotros a partir de este principio vamos a poder separarlos igual mediante la adición de calor y por varias razones vamos a tener acá el más liviano y acá el más pesado. En este ejemplo, chicos, ¿cuál sería el más liviano? Es decir, el que se evapora más rápido. Entre el agua y el azúcar. No, en este ejemplo de acá abajo, le estoy poniendo así. La temperatura de ebullición de X es muy mayor a la temperatura de ebullición de Y. ¿Cuál de los dos se va a evaporar primero? ¿X o Y? Y. Y. Yo iría en la Y. parte de superior. Entonces, en la cabeza de la torre, ¿qué producto va a predominar? Y. Y, correcto. Aquí vamos a tener mayor cantidad de Y. Mientras que en los fondos vamos a tener menor cantidad de Y por obvias razones. Ay, perdón, aquí es menor. Por obvias razones tendríamos mayor cantidad de X. Así sería. ¿Ya? Entonces, este es el principio del separador llamado destilador. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, chicos? Sí. Ya, ahora, otro tipo van a ser los separadores como tal. Estos se llaman separadores simples o separadores bifásicos o separadores trifásicos. ¿En qué consisten estos separadores? El principio de estos separadores como tal se basa en la diferencia de densidades que tienen las diferentes fases. ¿A qué me refiero? Si yo tengo una corriente en la cual tengo una mezcla entre líquido y gas, el rato que entra a un separador, yo voy a obtener solamente por diferencia de densidades, en la parte de acá arriba los gases y en la parte de acá abajo los líquidos. Aquí, en estos separadores, sí se puede afirmar que tengo 100% de líquido aquí y 100%, perdón, 100% de gas aquí y 100% de líquido acá.
¿Por qué? Porque en este no se da un calentamiento. Esto se da solamente por densidades. Entonces el más pesado va a bajar y el más liviano va a flotar. Por esas razones, en un separador como tal, en un separador simple, aquí sí podemos afirmar que solamente gas vamos a tener por la parte de arriba y solamente líquido por la parte de abajo. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Ya. ¿Cuál creen que es la diferencia entonces con un separador trifásico? A ver, ¿cuál sería la diferencia con un trifásico? A ver. Que en ese se incluirían 3 fases, 3 sustancias. El sólido. Exactamente, muy bien. Entonces aquí, por ejemplo, podría haber un líquido pesado, un líquido liviano y un gas. Entonces, por la parte de arriba va a salir el gas, por la parte de la mitad el líquido liviano y por la parte del fondo un líquido pesado. Este sería una separación trifásica. Bueno, realmente no una trifásica, pero que se da en 3 componentes, ¿no? Ahora, la trifásica netamente vendría a ser en la que tenemos sólido, líquido y gaseoso. 3 fases. Entonces, por la parte del fondo vamos a quedarnos con los sólidos, por la parte de la mitad con los líquidos y por la parte de arriba con los gases. De igual forma, el principio de separación se basa en la diferencia de densidades. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ya, chévere. Entonces, eh, una vez aclarado esto, me falta una pequeña aclaración que sí es importante. Cuando nosotros tenemos separadores, si ustedes se fijan, nosotros aquí vamos a tener una alimentación con una cierta composición y acá en las salidas vamos a tener 2 composiciones, tanto de X como de Y, pero cada una de estas van a ser diferentes entre ellas. Son diferentes. Ahora, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, en un difusor? Sí, en un difusor. Esquemáticamente es lo mismo. Tengo una línea de entrada y me resultan 2 líneas de salida. Pero la diferencia es que aquí, en este difusor o en este separador, que también lo suelen llamar equivocadamente, aquí las composiciones van a ser las mismas. Es decir, si yo tengo aquí X y Y, 50-50 pongamos. Acá voy a tener lo mismo, 50-50 de X y de Y. Acá 50-50 de X y de Y. La diferencia va a ser que en los flujos de entrada las cantidades cambian. Perdón, en los flujos las cantidades cambian. Es decir, A va a ser diferente a B y va a ser diferente a C. Entonces, aquí en mi balance de masa simplemente me queda que A es igual a B más C. Como ustedes ven, en un difusor no tengo cambio de composición, solamente de flujo, de velocidad de flujo. ¿Sí le ven la diferencia entre uno y otro, chicos? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener presente, ¿no? Esto hay que Profe, tener... yo no entendí. ¿Puede repetir, por favor? Claro, les decía que una cosa es un separador y otra cosa es un difusor. En el separador nosotros estamos separando los componentes de un flujo o los componentes de una corriente, mientras que en un difusor tenemos las mismas composiciones pero diferentes flujos. Esa es la diferencia entre uno y otro. Si tú te fijas, es el mismo esquema, pero el uno mantiene las composiciones y en el otro solamente cambian las composiciones. Esa sería la explicación. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ya. Ahora sí. Entonces, con esta aclaración volvamos a este ejercicio de acá. Como ustedes ven,
aquí tenemos un proceso de separación, un destilador. De hecho, aquí nos dice, la planta química destila 100 kilogramos por hora de cetona, de una solución de cetona. Entonces, si bien es cierto, en el examen no les había puesto el diagrama de flujo, porque de hecho se trataba de eso, que repasen esto, de aquí en adelante, en la mayoría de casos, sí vamos a tener un diagrama o esquema del proceso. Entonces, nuestra planta alimenta 10.000 kilogramos por hora de una mezcla del 20% de cetona y 80% de agua. El propósito es obtener cetona más pura, es decir, separar la cetona del agua. Entonces, lo que hacemos es, mediante una columna de destilación, obtener a través del destilado 90% de acetona y 10% de agua. Y en los fondos, en cambio, va a ser al revés. Voy a tener menos cantidad de cetona y más cantidad de agua. Ahora, para poder resolver el ejercicio, una vez que ya tenemos el diagrama, les había dicho que hay que definir nuestro sistema. Entonces, definimos de nuestro sistema. Este sería. Una vez definido nuestro sistema, ¿qué hacemos? El balance de masa global. ¿Cómo nos quedaría este balance de masa global, chicos? A es igual a D R. Ya, correcto. A es igual a D más R. Listo. De estos datos tenemos solamente A, que me dice que son 10.000 kilogramos. Entonces, reemplacémoslo. Aquí nos quedaría 10.000 kilogramos por hora es igual a D más R. Este sería nuestro balance de masa global. Ahora, ¿cómo sería nuestro balance de masa específico o nuestros balances de masa específicos? Primera pregunta, ¿cuántos balances de masa específicos vamos a tener? 2. 2. Dos Dos. del agua y la Va a cetona. ser uno para el agua y otro para la acetona. ¿Ya? Entonces comencemos con el de la acetona. El balance de masa para la acetona es igual. A ver, analicémoslo. ¿Cómo sería ese? A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo sería, La chicos? cantidad de acetona en A por A. Ya, entonces a la composición de la acetona le vamos a llamar a C y la composición del agua le vamos a llamar H. ¿Ya? Entonces de ahí nos quedaría AC por A es igual a AC en D por D más la acetona en R por R. Y nos quedaría de esta manera el balance de masa de la acetona. Reemplacemos los datos que tenemos, chicos. Tengo cetona, que es el 20%. En D, me dice que es el 90%. Aquí me va a quedar 0.9 de D. Más, ¿qué significa estos 50.000 kilogramos de cetona, chicos? ¿Qué significa? ¿O dónde reemplazo esos 50.000? 50. En R. Pero R sería el balance, el flujo total. Y aquí me dice que solamente es de cetona. Todo este término de aquí, todo esto de aquí, viene a ser igual a los 50 kilogramos de cetona. No sé si me entendieron. Puede No. repetir, profe. Ya, para eso me voy a cambiar de hojita un ratito. Tengo una corriente que se llama R, no sé la composición del agua, y me dice que de esta corriente salen 50, bueno, creo que eran 500 kilogramos de cetona. A ver, vamos primero con el concepto básico.
La fracción másica de un compuesto es igual a la masa del compuesto dividido para la masa total, ¿no es cierto? ¿Sí se acuerdan de esta fórmula? Ya. Entonces, si nosotros queremos saber la cantidad de masa de un componente específico, simplemente tendríamos que despejar de aquí. Entonces me va a quedar MI es igual a XI por MT, o la fracción, o la composición, por la Profe, masa no eran total. 50 kilogramos. ¿Perdón? Parece que eran 50 kilogramos, estoy mal. Ya, 50 kilogramos, ya. Entonces les decía que aquí nuestro propósito es determinar esta masa del componente en la corriente. Entonces, la masa es igual a todo esto. Por eso reemplazábamos en nuestros balances específicos la composición por la masa total. Pero en este caso, ya nos da la masa del componente, que son estos 50 kilogramos. Entonces, en otras palabras, 50 kilogramos de cetona por cada hora es igual a la fracción de la cetona por la masa total, en donde la masa total se llama R. Entonces, si le ponemos en nuestra nomenclatura, nos quedaría que 50 kilogramos de cetona por hora va a ser igual a C en R por R. Todo este término de aquí es igual a los 50. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Ya, entonces, en ese sentido, lo que hice es simplemente reemplazar todo, ¿dónde está mi lápiz? Denme un segundo, ya. Todo este término de aquí por los 50 kilogramos por hora. ¿Ya? Ahora, ¿cómo nos quedaría nuestro balance de masa específico para el agua? Balance de masa específico para el agua. Entonces, en nuestro balance de masa específico para el agua va a quedar 0,8 por 1000 es igual. En D me dice que es 0,1 D y más. Aquí no tengo, entonces aquí sí se mantiene. Sería H en R por R. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí no tengo ni HR y no tengo ni R. Dejémosle planteado así. Ese sería el tope que podemos. Ahora, permítanme, me salgo un ratito. Déjenme, le incluyo una hoja nueva. Listo. Ya. Ahora, si se fijan, de esta fórmula de aquí nosotros ya podemos obtener D, porque esta es la única incógnita que tenemos. Entonces, hagámoslo. Me queda 0, a ver, ¿cómo era? 0,2 por los 10.000 es igual a 0,9D más, perdón, 50 kilogramos. O bueno, simplemente 50. ¿Ya? Entonces, de esta fórmula de aquí, nosotros podemos despejar D. Denme despejando y díganme cuánto vale entonces D. Son 2000, 1500, no, 2000. $2,166,67. 2166, ¿no? 2166.67 kilogramos por hora. Esto hay que aclarar que es kilogramos de destilado, ¿no? Entonces ya tenemos nuestro flujo. Ahora, si ya tenemos D, ya podríamos calcular esta parte de aquí. Ya podríamos calcular R. Ya, pero ¿cómo podemos calcular R? Con esta fórmula de acá. El Si balance nos, con el balance global, correcto. Si es que nos dice que 10.000, que es nuestra alimentación total, va a ser la suma de D más DR, nosotros podemos simplemente reemplazar. D ya tenemos que es 2166.67
más R. Entonces R nos dice que es igual. Menos 10.000. Nos dice que R es 7.833.33 kilogramos por hora. Este sería nuestro R. ¿Queda claro? ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. Ya. Entonces, una vez obtenido ya R, ya puedo calcular H. Este HR de aquí. Entonces, simplemente le despejo, ¿no? Me va a quedar entonces 0.8 por 10.000 es igual a 0.1 de ya sé que es 2166.67 más H, que es mi incógnita, y por R, que sé que sale 7.833.33. ¿Cuánto sale esto, chicos? Creo que sale esto, no sé, ¿me pueden corregir? ¿Estoy en lo correcto? No, no estoy en lo correcto. Me salió, profe, 0,99, no sé si estará bien. Sí, sí sale eso. 0,99. Sí, Sí. yo convertí mal. Listo, entonces nuestra composición del agua sería el 99%. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro, chicos? ¿Queda claro o no queda claro? Sí. Sí, profe. Perfecto. Entonces, ahora vamos a resolver los ejercicios que ustedes tenían en su prueba. Como para repasar, ¿no? Ya, entonces, la primera pregunta, de hecho le voy a copiar acá para poder tener donde escribir. La primera pregunta me decía, a ver, déjenme, le copio. A ver, me dice, la primera pregunta me dice, un experimento sobre la velocidad de crecimiento de ciertos microorganismos requiere un ambiente de aire húmedo enriquecido con oxígeno. Para esta acción se usa una cámara de evaporación donde se alimentan, tres flujos para producir un flujo de salida con la composición deseada. Los flujos de entrada son, me dice que agua líquida, suministrada a una velocidad de 20 centímetros cúbicos por segundo. Tenemos aire, cuya composición es oxígeno y nitrógeno. Y tenemos otra alimentación que es oxígeno puro con una velocidad de flujo molar igual a la quinta parte de la velocidad del flujo de la corriente Q. Me pregunta, o bueno, no, primero me dice, se analiza el gas de salida y se encuentra que contiene el 1.5% en agua, en mol. Entonces, esto quiere decir que es porcentaje molar. Realice el diagrama de flujo de proceso y calcule todas las incógnitas. Eso me está pidiendo el ejercicio. Entonces, vamos por partes. Primero deberíamos hacer el diagrama de flujo de proceso para que se entienda.
Entonces, aquí nosotros tenemos una cámara. De hecho, me dice que es una cámara de evaporación, ¿no? Entonces, yo le puedo poner aquí una cámara que diga evaporación. Y me dice que se alimentan 3 corrientes. Entonces, tengo una alimentación, 2 alimentaciones, 3 alimentaciones. Y tengo una sola salida. ¿Ya? Entonces, la alimentación 1 se llama P. Ya me da este nombre. En donde es agua líquida pura. Entonces, aquí solo tengo agua, que es igual a 20 centímetros cúbicos por segundo. Ya nos da la velocidad de flujo. ¿Ya? Pero nos da en centímetros cúbicos, fíjense. Entonces, de aquí esto de cajón ya tendríamos que cambiarle a gramos o a kilogramos, según lo que queramos trabajar. Nos dice que tenemos otra corriente que se llama Q. Entonces, aquí tenemos Q, en donde tenemos 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. Una corriente R que me dice que es oxígeno puro. Entonces, aquí esta R es solamente oxígeno y me dice que R es igual a la quinta parte de la velocidad de flujo de corriente de Q. Es decir, R es igual a 0.2 Q. Eso significa, un quinto sale 0.2. Como es la quinta parte de Q, 0.2 Q. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Profe, ahí en los flujos sí se podía poner de un solo lado, ¿verdad? Con tal de que sea entradas. Sí, claro, solo en un lado. Ya, ¿Sí profe. quedó claro? Sí. Ya, chévere. Entonces, ahora veamos qué vamos a obtener en la salida. ¿Qué productos nomás obtendríamos en la salida, chicos? Tengan cuidado, desdoblen. Hay que cortarle y volverle a soldar. Utilicen una manguera negra que tengan. Chicos, permítanme un segundito, ya, por favor. No sean malitos. Ya, disculpen chicos, a ver, entonces les decía que ya tenemos nuestro diagrama. Les decía que vamos a analizar en cambio la salida. Primero, pongámosle una letra para la salida, pongámosle S.
Ese se llama el flujo de salida. Ahora, ¿cuáles serían los componentes de la salida, chicos? Agua, oxígeno, nitrógeno. Aire húmedo. Correcto. El aire húmedo es agua, oxígeno y nitrógeno. Así de sencillo. Entonces, de estos tres componentes van a ser los de la salida. Y de hecho aquí se demuestra el principio de la conservación de la masa, ¿no? Entra oxígeno, entra nitrógeno, entra agua, entonces tiene que salir agua, oxígeno y nitrógeno. Ya, de estos datos me dice que aquí tenemos 1.5%. Quiero que noten algo. Este ejercicio no nos decía fracciones másicas, nos decía fracciones molares. Fíjense, 1.5% en mol, en mol. Entonces aquí tenemos 0.015 en mol. Aquí tendríamos 0.21 en mol, 0.79 en mol. Bueno, aquí no hay problema porque son puros, pero así serían nuestras expresiones de concentración. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro, chicos? ¿Sí Sí, queda profe. claro o no? Ya. Listo. Ahora, ¿qué nomás tenemos que hacer? Primero, esto pasémosle a unidades conocidas, o bueno, de flujo másico. Este es flujo volumétrico, pero no hemos manejado todavía flujos volumétricos. Como nos interesa flujos másicos, le podemos transformar 20 centímetros cúbicos por segundo, transformarle a masa. ¿Cuál es la densidad del agua? 1000 kilogramos por un metro. Un gramo por metro. Ya, o lo que es lo mismo, 1 gramo por cada centímetro cúbico. Entonces, 1 centímetro cúbico va a pesar 1 gramo de agua. Entonces, de aquí tenemos un flujo de 20 gramos por segundo. ¿Ya? Este sería nuestro flujo. Ahora, si es que queremos dejar en kilogramos, simplemente tendríamos que dividirlo para 1000. Pero por lo pronto le vamos a dejar así. ¿Ya? Ahora, ¿cuál sería nuestro sistema? Nuestro sistema sería este de aquí, el que le estoy marcando. Una vez definido cuál es nuestro sistema, hacemos el balance de masa global. ¿Cómo quedaría nuestro balance de masa global, chicos? B más Q B más R es igual. Más U más R igual. P más Q más R es igual a S, ¿no es cierto? ¿No es cierto, chicos? Ya, ahora reemplacemos datos. ¿Tenemos P? No tenemos. Q no tenemos. R sí tenemos. Nos dice que es 0.2 Q. Entonces dejémoslo expresado de esa forma. P más 1.2 Q es igual a S. ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos? Sí. Ya, entonces esta sería nuestra expresión del balance de masa global o el general. Hagamos nuestros balances de masa específicos. El balance de masa específico. ingeniero. Perdón, ¿me decían algo? Sí, ¿no es 0.2? Es que verás, aquí te va a quedar P más Q más 0.2Q es igual a S. Entonces de aquí te Ya le sale vi. 1.2. Por eso es. Me salté un paso, por eso les preguntaba si me entendieron. Entonces, balance de masa. Comencemos con el oxígeno. Del oxígeno es igual. Tenemos en Q 0.21Q
más. ¿Tenemos en P? No tenemos en P, pero sí tenemos en R. Me dice que es simplemente 1 por 0.2Q. Le pongo 1 para que se entienda que la composición es 1, pero como es composición de R y R es 0.2, para que se entienda de dónde proviene. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Sí queda claro, chicos? Ya, Sí. esto es igual a la composición del oxígeno en S. X del oxígeno en S. ¿Ya? O la fracción molar del oxígeno en S. Entonces aquí nos va a quedar 0.41Q es igual a X02 O2, perdón, S. Este sería nuestro balance de masa específico para el oxígeno. ¿No es cierto? Ahora sigamos. Tenemos que hacer nuestro balance de masa específico para el nitrógeno. Entonces, en el nitrógeno tenemos 0.79Q. A la entrada, perdón, en P no tenemos. En R no tenemos nitrógeno. Solamente sería a la salida. Entonces me dice, 0.79Q va a ser igual a X del nitrógeno por S. Nuestra segunda formulita. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro, chicos? Sí. Ya, ahora hagamos nuestro balance de masa para el agua. El balance de masa para el agua va a ser igual. En Q no tenemos, en R no tenemos, en P sí tenemos. Entonces nos queda P es igual a la composición del agua en S, que me dice que es 0.015. Pero S no tenemos. ¿Ya? Este sería nuestro balance. Pero a su vez, P sí tenemos. El valor de P nos dice que es 20 gramos por segundo. Entonces, aquí nos va a quedar 0.015 S. Va a ser igual a 20. Aquí es S. Bueno, le voy a cambiar esa letra para que se diferencie del 15. Ya, así quedaría. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Sí queda claro? Sí. Profe, una pregunta. Dígame. En la segunda ecuación del nitrógeno, ¿por qué le puso 0.75 por Q? Porque en la alimentación del nitrógeno está Es 29%, 0.79. perdón, Es que perdón, ella dijo 0.75, pero es 0.79. 0.79 estoy poniendo, o en dónde puse 0.75. No, creo que la chica leyó mal. Ah, es que parece 5. Bueno, no te cacho muy bien. Este es 9, ¿no? Este es de ese. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Todos me entendieron? ¿Me entendieron, chicos? Sí. Hablen. Aunque es para siempre. Ya, perfecto. Entonces, si ustedes se fijan, de aquí nosotros ya podemos obtener el valor de A. A ver, revisemos esta fórmula. A ver, agua no hay aquí, agua no hay aquí. Valor Solamente de hay S, aquí. Sí. ¿Cuánto sale el valor de S? 1.000
1333,33. ¿Ya? Entonces, este es el flujo másico del agua. Ya tenemos el valor de ese. Entonces, teniendo el valor de ese, ¿qué más podemos obtener? Bueno, relacemos en las fórmulas que tenemos, ¿ya? Y ahí se van a dar cuenta más fácil. A ver, permítanme. Primero vamos a reemplazar en esta que dice P más 1.2 Q es igual a S, es igual a 1333.34 gramos por segundo. Tendríamos una ecuación 1 en donde tenemos dos variables. Una ecuación 2 sería 0.41Q, perdón, 0.41Q es igual a X del oxígeno por S, es decir, 1333.34 gramos por segundo. Si es que me equivoco en algo, me avisan, chicos. O sea, quiero que me vayan siguiendo. La ecuación 3, en cambio, es 0.79Q es igual a XN2 por S, que me da que es 1333.34 gramos por S. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? No, profe. Ya, chévere. Ahora, verán. Fíjense que aquí tenemos tres ecuaciones con 1, 2, 3, 4 y 5. A ver, 1, 2, 3, 4 incógnitas. Les vuelvo a señalar desde incógnitas porque me equivoqué un rato de señalar. Tenemos P, tenemos Q, la composición del oxígeno a la salida y la composición del nitrógeno a la salida. Tenemos tres ecuaciones con 4 incógnitas. Deberíamos buscar una ecuación extra que nos ayude a relacionar cualquiera de estas variables o cualquiera de estas incógnitas. ¿Cuál sería una de ellas, chicos? Fíjense aquí a la salida. ¿Cuál sería una de ellas? ¿Alguien? ¿Puede ser una base de cálculo? No, más bien es una ecuación que sí es dependiente, o una ecuación dependiente que me dice, la fracción molar va a ser igual a 1. Perdón, la composición de una corriente es igual a 1. Entonces, en este caso, como tengo a la salida agua, oxígeno y nitrógeno, estos tres tienen que sumar 1. Entonces, 1 va a ser igual a la fracción molar del agua, más la fracción molar del oxígeno y más la fracción molar del nitrógeno. ¿Sí o no? Si tenemos este dato de aquí, nos dice que es 0.015. Estos dos no tenemos, entonces nos quedaría como incógnita. ¿Ya? O lo que es lo mismo, esta ecuación me quedaría. Reemplacemos de xn. A ver, xn. Profe, Ya, entonces me queda 1 menos 0.015 y menos x o 2. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto me da esto de aquí, chicos? Sería 0. A ver, sería 0.985. ¿Estoy en lo correcto? sí, profe. Menos 0.85. x
2, x o 2, perdón. ¿Ya? Entonces, teniendo esta ecuación de aquí, que le podemos llamar ecuación 4, lo que vamos a hacer es, la ecuación 4 la vamos a reemplazar en la ecuación 3. Entonces nos queda 0.79q más, perdón, igual. XN sabemos que es 0.985 menos X o 2 y que multiplica a 1333.34. ¿Me pueden dar multiplicando esto? ¿Cómo me quedaría? ¿Cuánto sale esto? Mil trescientos trece punto 33. Sí, 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 sí. 1313.34, redondeando. Ya. Listo. Entonces nos aparece una nueva ecuación que le podemos llamar ecuación 5. Ahora, si cogemos la ecuación 5 y la ecuación 2, podemos hacer un sistema de dos ecuaciones y poder resolver el sistema. Reemplacemos de aquí Q. Entonces, Q me va a quedar 1313 por punto 34 menos 1333.34 X o 2 dividido para 0.79. Si es que este Q lo reemplazamos en la ecuación 2, nos quedaría, a ver, le voy a poner aquí, Q en la ecuación 2. Y le voy a empezar a resolver acá. Me quedaría 0.41, a ver, dime un segundo, que me va a faltar espacio. Me quedaría 0.41 que multiplica a 1313.34 menos 1333.34 x o 2 dividido para 0.79. Todo esto va a ser igual a x2, perdón. Esto va a ser igual a 1333.34 x o 2. ¿Ya? Entonces, resolvamos. A ver, resolvamos. Ustedes sigan resolviendo, chicos. Despejen X o 2. Profe, una pregunta. Dime. En la ecuación 1 no pudimos haber despejado Q reemplazando P, que ya tenemos el valor y de ahí solo se despeja Q, ya nos da el valor de Q. O Sí, no podemos. sí, sí. De hecho, ese es el paso directo. Solo que quería repasar un poquito de matemáticas con ustedes. El ejercicio es directo. Aquí tenemos P, ya tenemos Q y aquí simplemente se reemplaza. Pero quiero que repasen o quiero que vean que si es que en el caso de que no hubiéramos tenido P, hubiéramos tenido esta opción de aquí. ¿Sí me entienden? ¿Sí, chicos? Sí, pero Ya.
A ver, sería 1333. Ya, me salió 33%, 33,65%. ¿Ya? Entonces, este sería la composición del oxígeno. De ahí, teniendo la composición del oxígeno, ya podríamos obtener la composición del nitrógeno, que sería 0,985 menos 0,3365, que me sale 0,64. Listo. Listo, chicos. Resuelto el ejercicio, ¿de acuerdo? Como decía, me parecía que decía Luis, si es verdad, puedo resolver directamente el ejercicio porque tengo el dato de P. Sin embargo, en otros ejercicios, que es el propósito, en otros ejercicios, cuando no se tiene un dato en este tipo, se puede incluir una ecuación que no es independiente para poder resolver al problema. O se puede incluir esta ecuación para que se haga resolvible el sistema de ecuaciones. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Ya. Ese era el ejercicio 2 de la prueba. A ver. Ese es el ejercicio, o 2 o 1, no me acuerdo. Ahora, el otro ejercicio me dice, veamos que se abra, me dice, para un tratamiento de aguas industriales se necesita una solución del 8% en masa de cal, para lo cual se dispone de un flujo de 100 gramos por minuto de una solución concentrada al 20% de cal. Para esta acción, por lo que se usa un mezclador donde se lo diluye con agua. Calcule los cocientes o coeficientes de gramos de agua sobre gramos de disolución, gramos de disolución de producto sobre gramos de disolución de alimentación y determine las velocidades de alimentación. ¿Ya? Y después me pide, para producir 2.310 libras masa por minuto. Entonces aquí tienen un cambio de escala. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el ejercicio. Este es nuestro ejercicio. ¿Cómo sería nuestro diagrama, chicos? En el diagrama nosotros aquí vamos a tener, de hecho, un mezclador, porque vamos a tener una alimentación de agua y una alimentación de una solución rica en cal, que me dice que es una solución del 20% de CaOH. ¿Ya? Yo deseo obtener una solución del 8% de cal. Listo. Me dice que se dispone de un flujo de 100 gramos por minuto de una solución concentrada. Entonces aquí ya tenemos una solución. Un flujo, perdón, 100 gramos por minuto. ¿Ya? Listo. No me da ningún otro dato. El escalamiento lo tenemos que hacer después. Primero se tiene que realizar el balance. ¿Se acuerdan que eso es lo que les decía? Primero hago el balance. Entonces, este va a ser nuestro sistema. Pongámosle letras, este es A, B y C. El balance general o el balance de masa global va a ser igual. A más B es igual a C. En cambio, el balance de masa para el agua, ¿cómo nos quedaría? Nos va a quedar 0,8 por A, que ya sabemos que es 100, ya le vamos a reemplazar, más simplemente B, porque aquí es agua pura, es igual a C, que sería 0,92 C. ¿Ya?
Entonces, de aquí nosotros reemplacemos los datos que tenemos. 0.8 por 100. B no tenemos y C no tenemos. Entonces nos quedaría así. Aquí sale 80 más B es igual a 0.92C. Esta sería nuestra ecuación del balance de masa global. Ahora, el balance de masa específico, pero para la cal. Aquí, ¿qué tendríamos? Tendríamos 0.2 por 100, que me da 20, más. Tenemos cal en B. No, es No. agua pura. No, entonces aquí es 0 y es igual a 0.08 por C. ¿Ya? O lo que es lo mismo, 20 dividido para 0.08 va a ser igual a C. ¿Cuánto sale C, chicos? ¿Me pueden decir, por favor? 250. 250 gramos por minuto. Entonces nos dice que ya tenemos de aquí, de hecho, la respuesta directa. 250 gramos sale de aquí. Si le reemplazamos este C en el balance de masa global, vamos a tener que B va a ser igual a 150 gramos por minuto. Eso sería todo el ejercicio, chicos. ¿Ya? ¿Sí queda claro? Ahora, ¿cómo saco estos cocientes? Gramos de agua. Profe, una Dígame. pregunta. Dime. ¿Por qué en la alimentación de A también ingresa agua? O sea, no entiendo en dónde dice que también entra agua. O sea, en el A. Porque nos dice que es una solución. ¿Qué es una solución? Una ¿Qué es una mezcla. solución, chicos? No mezcla. Una Una mezcla de un Una soluto con agua. Entonces, por eso ya asumimos que la diferencia de aquí es agua. 80% de agua. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro, chicos? Profe, una pregunta. Díganme. Los 2.310 libras masa sobre minutos, o sea, ¿a qué se refiere? Esto me está preguntando, esto es un literal B, digámoslo así. Me dice, determinar las velocidades de alimentación para obtener agua, para obtener una disolución para producir 2.310 libras por minuto de la disolución al 8%. Es decir, después que ya resolvimos esto, tenemos que escalar a esto. ¿Ya? Ya les voy a indicar cómo hacer. A ver, entonces, esto ya lo hicimos en clases, pero bueno. Entonces, una vez que ya obtenemos B y C, calculemos los cocientes. Me dice gramos de agua, pongámosle una letra, llamémosle X. Gramos de agua es B. Entonces B me dice que vale 150. Dividido para los gramos de la disolución, es decir, los 100. Ya, el cociente aquí es 1.5. El otro cociente me dice gramos de la disolución producto, es decir, de C, dividido para los gramos de la disolución de alimentación, dividido para 100. Es 2.5. Este es el literal A. Ahora, ¿cómo hago para el literal B? Para el literal B. Fíjense, primero, aquí la escala ya cambia. De lo que teníamos 100 gramos, aquí nosotros vamos a tener, ¿cómo se llama? Sería libras. O sea, si es que trabajáramos con la misma base de cálculo, aquí sería en libras, en cambio, porque la pregunta es en libras. Ahora, ¿cómo se hace el escalamiento? El escalamiento se hace de la siguiente forma.
nos olvidamos que hay este flujo. El balance, como les decía en clases, en la base de cálculo cambia, pero el balance de masa no cambia. ¿De acuerdo? Entonces, en vez de tener A, nosotros vamos a tener C. Y de hecho, en otras unidades. Aquí vamos a tener 2.310 libras por minuto. Entonces, como el balance de masa no cambia, nuestras ecuaciones quedan de esta forma. ¿Ya? Entonces, ¿cómo quedaría esta ecuación de aquí? Nuestra incógnita es A, porque no tenemos ahora. Nos va a quedar 0.8A, B no tenemos, pero C sí tenemos. Nos dice que es 0.92, 2.310 libras por minuto. Entonces, ¿cuánto me da multiplicando esto, chicos? Denme haciendo, por favor. $2.286 o algo así. ¿Cuánto sale? Mucho, hasta que se despierten ustedes. 2110,2. Ya. Entonces, ahora nuestra ecuación es esta. Esta de acá. Si quieren, volvemosle a hacer para que se note la diferencia. Entonces, el balance de masa para la cal, ¿cómo sería? Sería 0.2 por A más. En B no hay, entonces es 0. En C sería 0.08 por C. 0.2A queda lo mismo. Acá me va a quedar 0.08 por 2.310. Entonces, A me dice que es igual a 184.8 libras por minuto. ¿Ya? Vuelvo a insistir, la base de cálculo cambió, pero el balance no cambia. Entonces, ahí simplemente de esta fórmula tenemos que despejarle. Tendríamos que despejar B. Profe, B, queda 224, pero porque le faltó dividir para 0,2. ya, gracias, no me fijé. ¿Cuánto me dijiste que salía? 924. 900. Ajá. Ya. Entonces B va a ser igual a 2125.2 menos 0.8 por 924 y esto dividido para 0. No, para nada. Entonces, ¿cuánto sale esto, chicos? O bueno, podríamos hacer de acá directo, ¿no? Me olvidé que tenemos este balance de general. ¿Cuánto saldría B? 1386. 1386. Listo. Entonces, esto sería el cambio de, ¿cómo se llama? De escala. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda?
¿Alguna duda, chicos? No, profe. Ya, chévere. Entonces, este momento vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo se llama? Daisy creo que es. No, Cindy. Cindy, por favor, explícanos los dos ejercicios que tienes preparado. Ya, Inge, ¿le puedo compartir la pantalla? Sí, claro. Ya ahí sí. Presten atención, chicos, por favor. Disculpe, Inge, ¿se puede ver mi presentación? Inge, ¿se puede ver mi presentación? Disculpe. Sí se puede ver, compañera. Gracias. Bueno, buenos días compañeros, buenos días ingeniero. A mí me tocó más o menos exponer dos ejercicios, uno de separadores y otros de mezclas. El primer ejercicio es una solución de balance de masa sin reacción utilizando un mezclador. El ejercicio es así. En una disolución acuosa contiene 5,2% en peso de célula de agua. ¿Cuántos kilogramos de disolución al 1,2% se requieren para diluir 100 kilogramos de disolución al 5,2% a 4,2%? Es decir, que en este caso tenemos dos composiciones, la de 5,2% y la de 1,2%, para obtener una disolución final del 4,2%. Por tanto, mezclaremos lo que es el 5,2 y el 1,2 para obtener el 4,2. En este caso utilizaremos un mezclador y tenemos una corriente principal de 100 kilogramos, de la cual es 5,2% celulosa y lo restante va a ser agua, porque bien sabemos que debe dar un 100% con una base de cálculo del 100%. La siguiente composición tenemos 1,2% de celulosa y lo restante va a ser agua. Y por último llegaremos a una disolución final del 4,2%. Definimos nuestra frontera. Tenemos esta va a ser nuestra frontera. Y observamos que tenemos un caudal de entrada de 100 kilogramos, que está compuesto de 5,2 de celulosa y el restante va a ser agua. La suma de estas composiciones tiene que darnos 100%, por tanto, lo restante del agua va a ser, aquí en el agua va a ser 94,8% y aquí va a ser en el caudal 2, 98,8% de agua. Aquí tenemos nuestra frontera, tenemos lo restante de agua que es 94,8% porque la suma de estas dos composiciones nos da 100%, igual en el caudal 2, 98,8% de agua y 1,2% de celulosa que la suma nos va a dar 100%. Nuestro primer paso, que era definir las composiciones de cada corriente, ya está realizado. Y ahora procedemos a hacer el balance general global, definiendo nuestra frontera.
Nuestro balance general va a ser la suma, o sea, el caudal 1 más el caudal 2, que nos va a dar igual al caudal 3, que es el número de entradas va a ser igual al número de salidas. Ya. Hay dos formas para resolver este ejercicio. La primera forma es haciendo una sustitución en las ecuaciones. Y la segunda forma es utilizando un sistema de ecuaciones de 2×2. Yo utilicé la segunda forma, que es el sistema de ecuaciones de 2×2. Y para eso vamos a sacar el balance, balance general, balance por componentes de la celulosa y luego el balance por componentes del agua. Ya en esto obtenemos que tenemos 5.2%, ¿no? Pero para eso le dividimos para 100 y nos da un valor de 0.52 en la corriente 1, más la corriente 2, que tenemos el 1.2% dividido para 100, que nos da 0.12 multiplicado por la corriente 2, que es igual a la corriente de salida, que tenemos 4.2 dividido para 100, sería 0.42 corriente de 3. Entonces tenemos el valor de la corriente 1, le reemplazamos, que sería 0.52 multiplicado por 100 y nos da un valor de 5.2 kilogramos sobre hora. Más, y aquí tenemos ya dos incógnitas, que es la corriente 2 y la corriente 3. Procedemos a hacer el balance por componente del agua. Igualmente seguimos nuestro balance general, que es la corriente 1 más la corriente 2 igual a la corriente 3. Y en la corriente 1 tenemos el agua, tenemos 94.8, que vamos a dividir para 100. Y tenemos 0.948 por la corriente 1, más 0.988, que es de la corriente 2 de agua, dividido para 100, igual a la corriente que tenemos aquí en agua, 95.8%, que vamos igual a dividirle para 100. Tenemos el valor de la corriente 1, sustituimos y nos da 94.8 kilogramos sobre hora. Igual tenemos dos incógnitas. Ya con esta ecuación 1 y con esta ecuación 2, procedemos a hacer un sistema de 2×2 que tenemos por acá. Ya. Ya, entonces para eso, como tenemos no se puede ver. Disculpen si se puede ver. ¿Qué me decías? Disculpen que sí se puede ver porque me salió una notificación. No, sí, está bien. Ya, perfecto. Ya, entonces procedemos a hacer nuestro sistema de ecuaciones de 2×2 y tenemos estos valores. Ya, tenemos dos incógnitas, que es la C3 y la C2, y le igualamos. Y aquí vamos a utilizar el método de igualación. Para eso le multiplicamos lo que es el valor del principio para toda la ecuación. Y esta, tenemos esta de la primera ecuación y esta en la segunda ecuación. Como este valor le vamos a multiplicar a lo de la segunda ecuación y este le vamos a multiplicar al de la primera ecuación. Por eso sería 0.42 multiplicado para todo esto, nos sale este de aquí. Y este de 0.958 le multiplicamos para todo esto y nos sale los valores que tenemos aquí. Y siempre tenemos que tener en cuenta que uno tiene que ser positivo y el otro negativo para poder simplificarlos. Simplificamos el principio y nos quedaría ya solamente una incógnita. Restamos y sumamos nuestros términos y tenemos 0.30 de C2, que va a ser igual a 1 porque igual realizamos esto suma. Despejamos C2
Y tenemos nuestro valor del caudal 2, que es 33.333. Ya, para esto utilizamos cualesquiera de estas ecuaciones. La 1 o la 2 y ya le podemos reemplazar lo que es C2. Y obtenemos C3. Que sería 133.33 kilogramos sobre hora. Ya. Ya, el siguiente ejercicio es de un separador. En esta, el ejercicio es de un sistema de decantación de fangos en una depuradora que entra con un caudal de 15 metros cúbicos de agua por hora, con 2% de salida. En el decantador se separan dos corrientes, una de fango con 10% en salidas y otra de clarificadora que va a estar... Ya. La de fango va a tener va a estar representada con la letra F y la de agua clarificada va a estar representada con la letra C. En el agua clarificadora vamos a tener un componente de 0.2% en salida y nos pide determinar el caudal de salida. Podemos ver en nuestro gráfico que este es el separador. Tenemos el caudal de entrada que es Q de 15 metros cúbicos con un componente de sólido de 2% que dividido para 100 sería 0.02. En el F, en la corriente de salida de F y C no sabemos cuánto es la corriente total de salida, pero nos da que en F tenemos un componente de 10% de sólido y lo mismo en C, que tenemos un componente de sólido de 0.2%. Ya, nos dice que entra 15 metros cúbicos de agua del caudal representado con Q e ingresa con un 2% de los sólidos. En el caudal F entra sólidos el 10%, que es lo mismo el 0.1. Y en el agua clarificada, que está representada con C, con 0.2% de sólido, que es lo mismo 0.02. Vamos a realizar lo primero nuestro balance de masa. Que para realizar nuestro balance de masa hay que recordar que todo lo que ingresa va a ser igual a lo que sale. Entradas van a ser igual a las salidas. Para nuestro balance de masa las entradas es Q, por tanto Q va a ser igual a F más C. Tenemos el valor de Q y le reemplazamos que nuestro caudal es 15 metros cúbicos, como bien ya nos explica nuestro ejercicio, igual a F más C. Estas son nuestras incógnitas. Despejamos F y nos va a quedar negativo porque lo que está sumando va a pasar a restar, pero no podemos dejarle en negativo, así que le vamos a multiplicar a toda la ecuación por menos 1. Y nos queda que F es igual a 15 metros cúbicos menos C. Esta va a ser nuestra primera ecuación. Ya, aquí vamos a hacer un balance de salida de los sólidos. Tenemos que nuestro componente de Q va a ser igual a nuestro componente del caudal F más nuestro componente del caudal C. En el caudal Q sí tenemos el valor, que es 0.002, que va a estar multiplicado por Q porque sí tenemos nuestro dato, que es 15 metros cúbicos, igual al componente en F,
que es igual tenemos, es 0.1. Y F tenemos el valor que acabamos de conocer en nuestra ecuación, que F es igual a 15 metros cúbicos menos C. Entonces esta ecuación la colocamos en vez de F, más nuestro componente de C es 0.02, que ya nos da la gráfica, multiplicado por C, que no conocemos. Realizamos las multiplicaciones pertinentes y es 0.3 metros cúbicos igual a el 0.1, multiplicamos a todo nuestro paréntesis y nos va a salir 1.5 metros cúbicos menos 0.16 más 0.02. Ya, aquí aquí disculpen, era C. Seguramente me comí, pero eso se multiplica por 0.1 por C, entonces queda 0. Aquí en vez del 6 es C, perdón. Y ya, más 0.02 C. Aquí también va a ser mi comida. Ya. Entonces 0.3 metros cúbicos es igual a 1.5 metros cúbicos menos 0.098 C, porque como estas son 12, pues, tienen C, las dos son iguales y podemos sumarlas. Ya. 0.3 metros cúbicos, vamos a despejar nuestra incógnita, que es C, ¿no? Menos 1.5 metros cúbicos igual a 0.098 C. Despejamos lo que es C, en lo que está multiplicando pasa a dividir y nos queda que C es igual a 12.24 metros cúbicos. Como ya conocemos nuestro valor de C, reemplazamos en nuestra primera ecuación que tenemos aquí, F, reemplazamos la C. Y tenemos 15 metros cúbicos menos C, como ya tenemos nuestro valor de C, reemplazamos que es 12.24 y nos queda que el valor de F es igual a 2.76 metros cúbicos. Y ya obtuvimos nuestras dos incógnitas, que era F y C. Gracias. Ya, gracias, Cindy. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. Ya, vamos a hacer lo siguiente, chicos. Por favor, del libro que se llama, el que les mandé la otra vez, del Principios Elementales de Ingeniería Química de Himmelblaum, ¿se acuerdan? A un grupo le mandé. O déjenme, les escribo ya el nombre para que lo tengan. A ver, denme un segundo. Hola, buenos días. Están en el de productos naturales. A ver, chicos, no, hagamos una cosa. Yo en el aula virtual les voy a subir una tarea. Son unos ejercicios que tienen que hacer. Son para que repasen. Entonces, estos ejercicios los entregan la siguiente semana, el día miércoles, chicos. ¿Ya? ¿Se queda claro? ¿Cuántos ejercicios, ingeniero? Les voy a mandar a hacer unos 5 ejercicios. ¿Ya, chicos? Ahora, otra cosa. El grupo 3 y el grupo 4 tienen que preparar una exposición para la siguiente clase. El grupo 3, les voy a escribir. Grupo 3 hace explica un sistema de varias etapas y hace un ejercicio de balance de masa. Y el grupo 4
cambio explica que es recirculación y hace un ejercicio. Acabo de enviar como mensaje en el chat del Teams. Grupo 3 y grupo 4, chicos. ¿Entendido? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Profe, ¿y cuándo tocaba exponer? El día miércoles, chicos. Ahí, bro. Ya, listo, chicos, nos quedamos hasta ahí. Cualquier cosa estamos, o me avisen si es que necesitan tutorías, ya saben, cualquier hora que nos pongamos de acuerdo. Y quedamos para la siguiente clase, entonces ya les envío los ejercicios. ¿Queda claro? Profe, al Dígame. final podemos un ratito. Tengo un inconveniente con una nota. Dígame. No está calificado, bueno, no me sale la nota de la lección, de la Ya. segunda lección. Era teoría y la segunda era ejercicios. Y no